Hay maestros que ganan, por ejemplo, desde 6,000 pesos hasta más dinero, mucho más 20,000 dinero. a la quincena, Algo ¿no? así. Más o menos. Ajá, 20,000. Entonces ya lo saben, vamos a trabajar al Estado de México. En cuanto a los incentivos, ¿cuáles son, por ejemplo? Hola, ¿qué tal, amigos de Aprendiendo a Enseñar? Estoy muy feliz en esta ocasión porque tenemos a un invitadazo, el profesor Moisés. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. A la orden, aquí estamos. Cuéntenos un poco de su formación. ¿Cómo es que se formó para esto de la docencia? Pues yo estudié la licenciatura en educación primaria. Tuve la oportunidad de estudiar pues en el Colegio La Florida. Okay. Y ahí realicé mis estudios de la licenciatura en educación primaria y de ahí estudiar la maestría en psicología educativa. Okay. Y se hizo la maestría y bueno, apenas más 2 años pues también terminé un doctorado en educación. Y bueno, pues aquí estamos trabajando en una escuela estatal. Gobierno del estado. Pues menciona dos cosas muy importantes en cuanto a la formación. Primero, que es normalista, Así y es. hay muchos que, bueno, los normalistas estamos en peligro de extinción porque realmente hay muchos pedagogos, psicólogos y de cualquier tipo de carrera afín a la educación, pero no particularmente licenciados en educación, como es el caso del invitado del día de hoy. Y también el doctorado, estamos entonces de manteles largos porque es el primer invitado que tenemos con doctorado, entonces con mayor razón le voy a hablar de usted. No, ya sabes que hay confianza aquí, hemos convivido desde hace mucho tiempo, entonces me puedes hablar de tú. Muy bien. Hablando de tiempo, Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas en la docencia? Llevo 22 años en la docencia, y bueno, ya considero que es un buen tiempo. 22 años en el medio estatal. ¿Qué se refiere o qué implica escuela estatal? Porque a lo mejor muchos no estamos familiarizados con ese término. ¿Qué implica lo de escuela estatal? Ajá. Bueno, si hablamos de docencia, aquí en la República Mexicana se dan dos vertientes: las escuelas federales y las escuelas estatales. Okay. Entonces la federación la abarca prácticamente el CENTE, por decirlo así. Okay. El CENTE, entonces esa es su dirigencia fundamental. Okay. Y la maneja el gobierno federal prácticamente, por decirlo así. Y en la escuela estatal pues tenemos a un dirigente que se llama José Manuel Uribe Navarrete, que es nuestro secretario general. Okay. Y bueno, que implica todas las escuelas que están en el Estado de México. Bueno, no todas, algunas, porque también hay varias federales. Y a nosotros como que nos tienen pues bien monitoreados, porque siempre estamos controlados desde nuestras autoridades. Ellos siempre nos mantienen de que nosotros tenemos que estar al 100 ahí en las escuelas. Y bueno, siento que así debe de ser, ¿no? Debes de estar con tu trabajo. Sí. Y bueno, también una compañera del Distrito Federal, cuando estaba estudiando una especialidad allá por el Ajusco, nos decía que nosotros tenemos más prestaciones aquí en el Estado de México. Y yo le decía, ¿pero cómo? Dice, sí, es que ustedes tienen más prestaciones. Y sí, tenemos algunas prestaciones que nos da el gobierno estatal y impacta en cada quincena. Sí, eso. Entonces, eso pues es algo bueno. Yo creo que también es una forma también de estimular al docente, no de manera arbitraria, sino que estimularlo para que el docente haga sus funciones como debe de ser. Okay. Y esas prestaciones nosotros les llamamos colaterales, que impactan de manera quincenal. Ok, o sea, eso está muy bien, y justamente eso iba a preguntar, porque se dice bastante que los que son, pues yo tengo mayor experiencia en el sector privado, pero los que son del sector público, sea federal o estatal, tienen precisamente estos incentivos económicos que ayudan bastante y que impactan, como lo menciona, precisamente en las quincenas, que es
parte de lo que los docentes y cualquier persona estamos esperando cada Sí, ciertos días, ¿no? por ejemplo, te voy a dar un dato. Cuando tú estudias una maestría aquí en el gobierno del estado, Ajá. el gobierno te da un incentivo económico que Ok. impacta de manera quincenal. Entonces, Ok, ese incentivo ya es permanente. ese incentivo ya es permanente. Ok. Y a diferencia de los federales, de la federación, Ajá, ahí sí impacta, pero es algo muy sencillo. ok. Y acá es un poquito más. Y acá ya es una marmaja grande. Pues no tanto, pero pues sí ayuda mucho. Sí, claro. Entonces, eso también es una motivación para que los maestros se sigan actualizando, independientemente de lo económico, pues también Sí. para la formación de uno mismo y el Sí. estar actualizándose para mejorar la educación. Y si se estudia doctorado, ya el pago es en dólares. No, tampoco. No, Si se estudia doctorado, eso es un poquito más. Pero sí es un poco más, ¿no? Sí, es un poco más, claro. Una pregunta en ese sentido. Ajá. Yo podría pensar que al tener los profesores de este sector estatal ese incentivo por el hecho de estudiar una maestría o doctorado o cualquier tipo de posgrado, hay profesores con mejor preparación y buscan siempre hacer la maestría, el doctorado, el diplomado, lo que sea. Sí, eso también los impulsa a actualizarse. Ok. Y de hecho hay muchos maestros que tienen pues, estudios superiores, así se menciona, ¿no? Que son estudios superiores. Ok. Entonces eso motiva también a muchos maestros a seguir actualizándose para mejorar la educación, para mejorar su economía y para pues seguir creciendo. Y su calidad de vida también. Exactamente. ¿Y esto es solamente en el Estado de México o en cualquier estado de la República? Desconozco ese dato, pero lo que sí sé que en el Estado de México sí se da esa situación, pero en la federación sí lo pagan, pero no es tan bien pagado como aquí en el Estado de México. Entonces, aparte de esa situación que estoy mencionando de la actualización, también, por ejemplo, cuando estaba ahorita el presidente Enrique Peña Nieto, nos hicieron una evaluación en donde, si te acuerdas o recuerdas, esa evaluación implicaba que, pues, si tú pasabas el examen es para evaluarte, ¿no? Como docente, es para la permanencia en la plaza. Si tú pasabas la evaluación, te quedabas con tu plaza, y si no, pues te retiraban de tu trabajo, ¿no? Y a lo mejor te daban otro espacio, pero no con los niños, no como ¿Como algo administrativo? con los alumnos, como algo administrativo, porque te etiquetaban que no eras capaz de estar frente a grupo. Entonces hay muchos maestros que pues la verdad no quisieron hacer esa evaluación, y entonces pues pidieron apoyo jurídico. Y se protegieron de esa manera para que no lo sancionaran. ¿Y usted cómo ve esta situación? ¿Como algo que está en su derecho el docente? ¿O por qué no te dejas evaluar, que no confías en lo que sabes? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que pues tú eres docente, estás trabajando en esa línea, ¿por qué no querer evaluarte, no? Claro. Yo hice mi evaluación y afortunadamente pues salimos en el nivel bueno, no en el excelente, ¿verdad? Pero en el nivel bueno sí salimos. Y era una evaluación, perdón que lo interrumpa, ¿era una evaluación encaminada hacia la práctica docente realmente dentro del aula o cuestiones teóricas, libros, autores? Pues era teórico y era también enfocado a lo que son los planes y programas. Entonces se supone que el maestro pues maneja los planes y programas para hacer su planificación. Sí, claro. Y pues tiene que saber de esa situación. Y se hizo esa evaluación. Y por ejemplo a los maestros que salieron con excelente, ahorita el gobierno en ese momento se les dio un incentivo de 1,800 pesos quincenales, es permanente. Entonces los maestros que salieron con excelencia, que de mi escuela salió dos compañeras. Entonces ellas prácticamente la que tiene ese incentivo es la maestra, y la maestra porque
la maestra no, no lo obtuvo. Bueno, sí lo obtuvo, pero por las características de su licenciatura, creo que ella es licenciada en español y está Ok. dando clases en la escuela. Ajá. Ella no tiene la licenciatura en educación primaria. Es una de las ventajas que tú mencionabas hace un momento. Sí, sí, sí. Los que sean normalistas, a ellos sí les dieron el incentivo, pero los que tienen nada más, por ejemplo, hay unos que tienen licenciatura en ciencias naturales, otros licenciatura en español, Sí. como la maestra, no procedió el incentivo. Eso O sea, son políticas. Y bueno, Sí, a mí sí. me parece como injusto, porque digo, pues ella también estuvo estudiando y ahí hizo su mayor esfuerzo y pasó muy bien su evaluación. Y no le dieron ese incentivo. Yo como Ok. salí con nivel bueno, me dieron un incentivo. Ajá. Entonces, 1799, no 1800. no, me dieron, por una sola emisión, Ajá. me dieron 8,500 pesos por pasar la evaluación. Ok, pero solamente un pero pago. por una sola emisión, ahí se acabó. Ah. Y a los demás, pues 1,800, pero de manera Por los permanente. siglos de los siglos. Exactamente, es como carrera magisterial Ajá. que antes estaba con el Baester Gordillo. Ajá. Ella, bueno, en su administración estaba lo que era carrera magisterial, que Ok. consistía en también ir a cursos, pasar evaluaciones, y si lo pasabas, pues ya ibas avanzando en niveles, en nivel A, nivel B, nivel C, nivel D y nivel E. Eran 5 niveles, y por cada nivel te pagaban, por ejemplo, 1,200 pesos ya de manera permanente. Yo Ok. nada más pude entrar al nivel A. Ok. Ya no pude entrar a otro nivel. O sea, son Entonces, 5 niveles. Me imagino que si alguien pasa los 5 niveles son 6,000 pesos más a la quincena. Exactamente. Que si tú estabas ganando, por así Con un decirlo, solo turno. ok, que si tú estás ganando 10,000 pesos a la quincena más Ujú. estos 6, 16,000 Ah, pesos sí, a la por quincena supuesto. por un turno. Y aparte, algo muy generoso, porque también te pagan aguinaldo de carrera magisterial. Entonces imagínate, los que tenían esos 5 niveles, no, pues Sí. es un dineral lo que Sí, sí, sí. recibían en los aguinaldos, sobre todo porque te Sí. pagan lo que es aguinaldo de carrera magisterial y prima vacacional de carrera magisterial. Ok. Entonces hay muchos maestros que sus ingresos, hasta en la actualidad, porque hay maestros que están y que se vieron beneficiados en esa parte. Entonces sí ganan. Por eso siempre he dicho que los salarios de los maestros a nivel Estado de México son muy diversos. Sí. Hay maestros que ganan, por ejemplo, desde 6,000 pesos hasta más dinero, mucho más 20,000 dinero. a la quincena, ¿no? Algo Más así. o menos. Ajá, 20,000. Entonces ya lo saben, vamos a trabajar al Estado de México. Si quieren contacto, aquí está el profesor Sí, Moisés. Para... es generoso trabajar en el Estado de México. Entonces véngase a trabajar al Estado de México. No, y Los realmente- invitamos, profesores, Realmente parecería broma, pero hay muchos que, por ejemplo, de aquí del Estado de México se van a trabajar a la Ciudad de México en una escuela particular, donde ese es un dato que yo les doy. Sí. Muchas escuelas particulares son encajosas, no todas, pero muchas. Datos reales, hay escuelas que te pagan 1,500, 2,000 pesos, 3,000 pesos a la quincena, Ah, por supuesto. por una jornada de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Sí. Y si vives por acá, por Indios Verdes o por la vía Morelos, cerca de del Estado de México y de la Ciudad de México, pues bueno, ya lo sabes, vente para acá, para el Estado de México. De hecho, ¿Qué? de lo que estás comentando, en una ocasión una directora de escuela particular me decía Ajá. que ella ganaba 2,500 como directora en una escuela particular aquí en la zona de Catepec. Y usted le dice, Entonces, no, es el 10% de lo que yo gano. no, pero sí te extrañas porque ¿qué Sí. crees? Que yo tenía la idea? Bueno, siempre había pensado eso, que las escuelas particulares pues sí te pagaban muy bien. A lo mejor depende de la zona, ¿no? Aquí en Sí. Ecatepec pues sabemos que las condiciones un tanto precarias que luego hay y Sí. bueno, no te pagan tanto, pero a lo mejor trabajando en una escuela particular ya en el Distrito Federal, pues tú me puedes comentar. Sí, Tú, sí, sí. tú trabajas en el distrito, en una escuela. Sí, no, de hecho los datos que yo di Entonces- son de las escuelas de la Ciudad de México. Exactamente. O sea, no crean que es de aquí del Estado de México, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Entonces, Ajá. así la situación aquí en el estado. Y bueno, esa maestra que me comentaba, te digo allá en la UPN, que Ujú. me comentaba,
me decía, yo sí, la verdad me quiero cambiar al Estado de México por las prestaciones. Y bueno, pues sí, son prestaciones muy buenas que ayudan al docente de manera permanente. Justamente eso Entonces, pensaba. es bueno. Ajá, incluso en la Ciudad de México hace unas semanas entrevisté a una amiga que es profesora de preescolar. Sí. Y decía, es que yo gano, por ejemplo, 4,000 pesos. Sí, eso creo que sí era un dato real de lo que ganaba ella. Pero por el bono de no sé qué, por el bono de puntualidad, por el bono de no haber pedido días económicos, que ahorita nos explica qué es eso de los días económicos, porque no estamos muy familiarizados con eso. Sí. Bueno, por todos esos bonos, aproximadamente se le duplicaba la quincena. O sea, de 4,000 ganaba 8,000 pesos, ¿no? A la quincena. Y eso es como un dato, y me imagino que sucede lo mismo con alguien que ya tiene o muchos años o tiene esto de carrera magisterial por bonos y por cualquier situación. Bueno, se les incluso duplica el salario. Pasando al tema de días económicos, ¿qué son los días económicos en el sector público de la educación? Los días económicos es un incentivo que nos dan a todos los maestros por no faltar a nuestro trabajo. El hecho de tener o estar al pendiente de tu trabajo y estar ahí de manera permanente trabajando con los niños, te dan un incentivo de días económicos, que por cierto ya viene en la 2 de septiembre. Entonces son aproximadamente por plaza. Sí. Es por plaza. Por ejemplo, si tú tienes 2 plazas, te dan el doble. Por plaza es un aproximado de 6,100 pesos, algo así. Pero plaza. es una exhibición también. Es una sola exhibición, eso es cada año. Entonces, si tú no faltas, bueno, aquí en el Estado de México tienes derecho a faltar 16 días. Entonces, ¿en un ciclo escolar? En un ciclo escolar tienes derecho a faltar 16 días. Si no faltas, por decirlo, una quincena, entonces te pagan esos 6,000 pesos. Y si tienes doble turno, pues te pagan 12,000. Y esos días, esos días que dan chance de faltar, por así decirlo, tienen que ser segmentados, es decir, un día al mes, un día a la quincena, o puedes tomar los 16 días de corrido. No, ¿cómo funciona? de corrido no. Tienes que irlos pidiendo realmente cuando tú lo necesites. Sí, pero que no sean consecutivos. Entonces tienes derecho a solicitarlo. Te dan un formato, tú lo llenas y lo entregas. Entonces yo solicito este día económico o voy a faltar, me lo toma como económico y aquí está mi formato. Y la director no te puede decir no, profesor. A lo mejor si tienes algún compromiso porque vas a dar un curso o porque va a haber una conferencia, a lo mejor te dice, maestro, ¿se lo puedo cambiar para el día jueves o para tal día? Y si tú puedes, pues te lo cambia, y si no, pues el director pues tiene que aceptar que ese día vas a faltar. Es lo que le iba a decir, es más como una cuestión como moral, ¿no? De decir, bueno, está bien, no me voy a Acapulco. Y bueno, tampoco puedes estar faltando así de manera consecutiva, porque pues por ética profesional, pues tampoco debes de descuidar a los niños. Ahora, en el tema de la maternidad, una profesora da a luz, tiene a su bebé, ¿esos días los puede añadir a su incapacidad de maternidad o eso no cuenta? ¿O cómo funciona eso de los días económicos? De los días económicos, si tiene ese aspecto de la maternidad, ahí ella puede faltar, porque es un derecho que es tiene, ley, ¿no? Exactamente, es una ley, y por lógica no le afectan sus días económicos, porque es un derecho que tiene la profesora, ¿no? De que es algo, una situación natural, entonces no le afecta, porque está justificado con documento. Eso sí, te piden una justificación, como por ejemplo aquí yo tengo derecho al ICEMIM. Entonces el ICEMIM te expide una carta y ya con esa carta tú justificas. Y ya la maestra que está en esa situación pues se tiene que ver beneficiada con sus días económicos. Claro. Entonces eso no se lo cuentan como falta, porque pues fue una situación extraordinaria, ¿no? Sí. Así es. ¿Y de los 16 días económicos, con uno que falte ya perdí mis 6,000 pesos? No, te pagan nada más los que corresponden. Por ejemplo, si son 16 y tú faltaste 5, pues nada más te pagan 10. ¿no? Te pagan 10. Si te tomaste todos los días,
entonces pues ya no te pagan, porque tú disfrutaste esos días, no, Sí. no los trabajaste. Entonces por lógica ya no te los pagan. ¿Y esto lo tiene la educación federal o solo la estatal? En la federación sí también la tiene. Ok. A lo De mejor los cambia 10. el monto o el monto es el mismo. A lo mejor sí cambia el monto, pero sí lo tiene también la federación. Entonces ese es un buen incentivo también, Sí, claro. que pues te anima a seguir trabajando, ¿no? Sí. Que dices, no, pues para que me den mis días económicos en las segundas Sí. quincena de septiembre. Y así. Entonces, ¿Y siempre es la misma fecha? siempre es la misma fecha. Para que después de dar el grito vaya con que bajarse el malestar estomacal y la cruda. Exactamente. Después de tomarte algo. Sí, sí. Hace rato Algo que te mencionaba fortalece. sí, que te regrese a la vida. Pero entonces es un pago que ahí tú tienes y tú decides si lo puedes ocupar o en días, bueno, en tiempo. En tiempo. O Sí, de manera económica. Si tú decides, no, pues los voy a ocupar, me voy a ir dando mis espacios para descansar, ¿no? Tú Sí. lo puedes tomar, adelante, es tu derecho. ¿Puede ser en fin de semana o puede cualquier día de la semana? Eso me refiero, puede ser el viernes, por ejemplo. Sí puede ser el viernes o puede Ok. ser de preferencia el lunes, no, porque es el inicio de la semana. Ok, sí, Entonces, a lo mejor puede ser un viernes o a lo mejor puede ser un día a la mitad de la semana, por ejemplo, un Sí. miércoles, ¿no? Sí, esto de Pero- lunes y cosas así es más como lo mencionaba por ética profesional, pero Exacto. por ley puede ser cualquier día. Por ley puede ser cualquier día. Incluso puede ser, por ejemplo, un día próximo a un puente. Por ejemplo, va a haber puente de viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Puede ser el martes de la siguiente semana? Sí, puede Pues ser. Claro que Ok. sí puede ser. Así. Vámonos a trabajar al Estado de México. Vámonos al Estado de México. Hace rato mencionaba de la evaluación, Ajá. que si era aprobada o reprobatoria, bueno, se Ajá. daba o no se daba un incentivo. Así es. Esta evaluación, además de que se mantenía la plaza, Ujú. ¿esta evaluación continúa? ¿Ya se quitó? No, ya con la administración del presidente Ajá. ya no procede. Y ahorita con el presidente que tenemos, Andrés Manuel López Obrador, Ujú. ahorita ya esa política ya se vino abajo. Ya Ok. él menciona que no debemos de estar persiguiendo a los maestros, no hacerlos sentir mal en su trabajo, y Ok. los maestros debemos de cuidarlos. Entrando precisamente en este tema, ¿usted notó algún cambio evidente en la administración pasada a esta administración en el sector educativo? Del tipo que sea. Lo administrativo como que ya no nos dejan tanta carga administrativa, Ok. de que tenemos que estar atendiendo la Cruz Roja, que tenemos que estar llenando formatos de útiles escolares, que tenemos Ok. que estar haciendo eso. Entonces como que esa parte administrativa como que se nos va aminorando. Sin embargo, pues todavía la hay. Entonces, Sí. Como que, por ejemplo, algo eso- que usted diga, esto es administrativo y nos perturba a los profesores. por ejemplo, cuando los útiles escolares, ¿no? O por ejemplo, que se entregan algunos vales para los alumnos, pues eso lo puede hacer el municipio, porque el municipio él es el que otorga esos dineros. ¿Con útiles escolares se refiere a que le regalan útiles escolares a los niños? Ajá, y Ah, a los ok. niños se les da útiles escolares. De hecho, ahorita en nuestra zona todavía no han dado los útiles escolares, pero siento que pronto se les va a dar. Entonces Ok. a nosotros nos piden que hagamos unos formatos, que escribamos el nombre de los niños, que escribamos el nombre de los padres de familia, y tiene que ser con tinta azul y tenemos que llenarlos. Entonces son requisitos, y de momento te cambian la situación, te dicen, ¿saben qué? No es con tinta azul, es con tinta negra. Entonces tienes que andar cambiando Sí, los sí. formatos, y que no es con mayúsculas, es con minúsculas. Entonces Sí. todo eso es un tanto Muy desgastante, burocrático el asunto, porque si los padres de familia ya vinieron y ya firmaron, entonces tienes que volverlos a llamar, y yo siento que esos tiempos pues ya podemos enfocarlos a los niños, ¿no? Y no en esos formatos, y así como esos formatos hay varios. Sí, 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 claro. Entonces, Entonces, pero este tipo de actividades son por parte de la autoridad política del municipio o la autoridad educativa de la Secretaría de Educación Pública. pues llega toda esa información desde la supervisión escolar.
Entonces Ok. todo se lo delegan a los maestros. Sí. Y cuando, bueno, desde mi punto de vista, que eso lo debe de manejar el municipio, ¿no? Claro. Por ejemplo, en una ocasión dieron vales para zapatos. Ajá. Pues eso lo puede hacer el municipio, que llame a los padres de familia y que vayan al municipio y que les otorguen sus vales de zapatos y que ellos vayan y hagan todo lo administrativo, lo referente a, y sin embargo pues nos dicen a nosotros, nos dieron en ese caso los vales, por decirlo así, y ya nosotros tuvimos que dárselos a los papás. Entonces es una situación que Sí. pues no es tan cómoda para los maestros. Sí, claro. Pero cuando nos acordamos de los incentivos, como que se olvida un poquito. Ya cuando tenemos los incentivos ya se olvida esa parte y ya Sí, sí. como que nos ponemos más contentos, ¿no? Sí, hablando, hace rato se me pasó preguntar con especificidad. En cuanto a los incentivos, ¿cuáles son, por ejemplo, no mencionar cantidades, sino el incentivo? Por ejemplo, nos dan los incentivos para material didáctico a nosotros. Ok. Entonces, nos dan una cantidad en una fecha y luego nos dan otra cantidad en otra fecha. Para marcadores, borradores, Para todo ese tipo de herramientas de su labor. de materiales. ¿Y les piden notas o les piden alguna evidencia de que no nos realmente? piden nada de eso, nada más. Pues vámonos al Estado porque ahí sí confían en los maestros. Ahí nada más el gobierno te da y ya tú sabes que lo administras para tu material didáctico, ¿no? Ok. También te da un incentivo, por ejemplo, de aguinaldo, te da Ok. un incentivo de prima vacacional. También algo que no he mencionado es un incentivo para ¿cómo se llama? Ya se me fue la idea. Entonces, vámonos al Estado porque son tantos incentivos que se le olvidan al profesor cuántos son. No, pero está muy bien, o sea, Sí, en sí. esta parte nos damos cuenta entre los... Ya recordé, es Ajá. por los quinquenios. Por ejemplo, si tú entras en este momento al gobierno del estado, Ajá. a trabajar en el gobierno del estado, entonces si pasan 5 años, por cada 5 años te van dando un incentivo, pero ya es permanente, por cada 5 años. Nosotros le llamamos quinquenios. Sí, sí. Entonces, por cada quinquenio te van dando el dinero, ¿no? Aproximadamente Por el cada 10% de lo que se percibe. No es mucho, es poco. Ok. Es poco. Pero imagínense, el profesor Moisés ya pasó 4 lustros, entonces... 4 quinquenios, exactamente. Sí. Y ya viene mi próximo quinquenio Sí. en el 2022. Yo Muy lo que bien. hago es dejar pasar un año Ajá. y ya me lo pagan con retroactivo de todo un año. Entonces, si de ese del 2022 ok. es el 1 de septiembre, ya tengo mi quinto quinquenio. Entonces lo que yo voy a hacer es dejarlo pasar hasta el 2023 y el 1 de septiembre de 2023 yo me voy a Toluca y hago todo lo administrativo para Ok. que me paguen el quinto quinquenio, pero con retroactivo de un año. Como si hubiera metido su dinero a ahorrarlo en un banco. Sí, exactamente. A manera de consejo, digo, más allá del consejo que ya está implícito en la entrevista, que es váyanse a trabajar a la escuela estatal, ¿qué consejo le daría sobre todo a los profesores jóvenes o incluso cualquier profesor para que salga adelante en esta docencia tan descalificada actualmente? Pues yo lo que les recomiendo, que se venga a trabajar en el Estado de México. No, que si eligió ese trabajo de ser docente, Ajá. que haga su trabajo con pasión. Ok. ¿Sí? Y de ahí todas las cosas se van a ir acomodando para bien, que se siga actualizando, que sea un mejor docente y todo va a marchar bien. Entonces, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por venir y hacer esta entrevista. Y bueno, me sentí muy cómodo aquí. Nos vemos y recuerden que un docente de excelencia puede llegar a 5 lustros, 6, 7 lustros con muchos incentivos, pero aparte, un docente de excelencia puede marcar la diferencia. Hasta Cuídense pronto. mucho. Bye bye.
de hecho, tú estabas ahí cuando estaba la mesa 40. Dato Ahorita curioso ya que no tenemos les dijimos, yo estudié la primaria en la primaria. Emilio Choifet, chamo, Exactamente. donde yo laboro. Muy bien, pues muchísimas gracias, tío Moy, porque no les mencioné eso, que el profesor Moisés Gutiérrez es hermano de mi mamá, entonces es mi Así tío. es. Y otro dato importante, cuando yo estaba en entré a la primaria ahí en segundo de primaria. Que por cierto, ahorita pasamos cerca de la Ahorita escuela. pasamos cerca de la escuela, cerca de la calle. Cuando yo estaba en segundo de primaria, pero desde primero de primaria, el profesor ya estaba ahí trabajando en esa primaria, o sea, me vio desde que yo literal me estaba comiendo mis moquitos ahí Sí. en la primaria. En el De hecho, kinder. por aquí, por esta calle pasábamos para Sí, caminando. regresarnos y también por la otra calle, ¿no? Y al principio de la calle yo me vomitaba porque me caía mal la leche, soy intolerante a la lactosa y me enteré hasta después. Mira nada más. Pero Sí, muchísimas gracias, tío. Una No, al entrevista contrario. súper padre, muy bonita, muy informativa, porque de verdad que yo desconozco muchas cosas de la educación estatal, Sí. o del trabajo docente estatal. Así Y es. eso fue bastante rico.